Ahora recibamos a Mónica López, directora de Recursos Humanos de IBM. Es psicóloga especialista en gerencia de recursos humanos con 18 años de experiencia en este campo, conocedora de las necesidades del mercado de la tecnología, gerente de desarrollo de proyectos de recursos en el apoyo para formación de estudiantes que respondan a las necesidades del mercado, tecnologías e investigación. Agradecemos a nuestros tres panelistas y a nuestra moderadora, así que damos inicio a este panel. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a la doctora Gina del SENA y a la Fundación Corona por darnos, creo que a todos los panelistas acá este espacio. Yo creo que ahora y en estos 2 meses cualquier espacio que haya para hablar sobre educación es un espacio más que bienvenido, dado que afortunadamente ahora parece que es un tema prioritario, lo que nos llena a todos de alegría, pero que se convierte en una oportunidad para hacer aportes de gran nivel a la problemática educativa en Colombia, que es amplia, diversa y en la cual hay que entender mucho el contexto. Hoy tenemos un tema que nos ocupa y es la educación técnica y tecnológica, y en general todos sus retos, la articulación con todo el subsistema, los retos a nivel académicos y el punto que en este panel en particular vamos a abordar después de haber visto la conferencia previa, y es el reto que hay en este sistema de formación para que los egresados constituyan un proyecto de vida, pero además sean lo que el mercado laboral y la sociedad requiere, con un correcto balance entre las competencias cognitivas y lo que hemos llamado socioemocional, soft skill o competencias asociadas a todos los temas que se definen como blandos, pero que uno diría que coloquialmente son los más poderosos y lo que marcan la diferencia entre los distintos profesionales. Para esto tenemos unos excelentes panelistas con experiencias diversas que nos permitirán enriquecer la discusión desde la academia, desde la política pública y desde la empresa. Vamos a iniciar con unas preguntas que permitan conversar y que les permitan a ustedes comprender el alcance que tendría esto, los cambios que habría que hacer a nivel de formación, de docentes, de perfiles y la interpretación que tenemos de lo que dicen las empresas. Hay una publicación del año 2011 que se denomina Desconectados, del BID, donde justamente hacen una encuesta por diversos países de América Latina diciendo qué es lo que marca la diferencia entre un egresado de la educación superior. La respuesta nuevamente, competencias blandas, y se hace referencia a varias de las que veíamos en la presentación precedente referidas a la empatía, a la comunicación asertiva, a la resolución de problemas, al trabajo en equipo. Doy entonces la palabra, formulo la primera pregunta y le doy la palabra al doctor Horacio. La primera pregunta que puede abrir esta discusión se refiere a cuál cree usted desde el BID sean las competencias básicas, específicas y socioemocionales, y cómo debe ser su articulación entendiendo el deber ser de un programa técnico y tecnológico dentro de todo el sistema educativo. Bueno, muchas gracias por la invitación, doña Gina, muchas gracias por tenernos acá y por organizar este espectacular foro. Como mencionaba Victoria, pues el tema de las competencias básicas y el tema de las competencias socioemocionales, algunos colegas le llaman no cognitivas, socioemocionales creo que es un mejor nombre, está ahora puesto en el tapete de discusión en los países de la región, particularmente en aquellos que tienen mercados laborales más desarrollados, el caso de Colombia, el caso de Argentina, el caso de Chile o Brasil. Ahora, hay algunas competencias que los empleadores demandan que son básicas de estas competencias socioemocionales, pero hay una que nuestros sistemas educativos están dejando en deuda, que es la más básica de todas, por la cual montamos sistemas educativos en nuestros países financiados por el erario público, y es aprender a leer y escribir. Y esa competencia, como no es tan sexy como las competencias socioemocionales, y como mencionaba el doctor Fadel, los que sean, mencionaba ahí el caso, ponía una de las láminas de Alvin Toffler, que quienes sean no letrados en el siglo XXI van a ser aquellos que no tengan capacidad de cambiar. Pero si vemos en la realidad de nuestros países, tenemos muchísimos niños y niñas que saliendo de la primaria, saliendo apenas del 3er grado, no tienen las competencias básicas para defenderse en el mercado laboral, para ser ciudadanos plenos, para tener éxito académico en el futuro, porque no comprenden lo que leen.
Yo en una presentación que hicimos hace poco en Manizales sobre el caso, por ejemplo, de Brasil para grado 9. En Brasil, más o menos un 8% de los chicos que debieran estar en 9º grado son plenamente funcionales en cuanto a su capacidad de comprensión lectora. 9º grado. Se han pasado más o menos 9º grado, 9, 8 años, incluyendo la primaria, más el preescolar, unos 10 años en la escuela, y solo el 8% tiene un nivel funcional adecuado de comprensión lectora. En el Perú es alrededor del 12% de los chicos de la edad que deben estar en 9º grado. Esto es según las pruebas PISA del 2009. Y en Colombia estamos alrededor del 30%. No quiero imaginar países como donde yo vengo, Guatemala, mi país de origen, o República Dominicana, donde seguramente vamos a estar como en el 5%. Si los chicos de 9º grado, que están a las puertas de ingresar al nivel medio o a una carrera técnico-laboral, no tienen las competencias básicas para comprender lo que leen, es muy difícil que tengan éxito a futuro. Entonces, cuando hablamos de competencias socioemocionales, y todas las competencias que mencionaba el doctor Fadel son válidas, no debemos olvidarnos de una que es la básica de todas las que están y que está subyacente bajo todas las cosas que uno tiene para tener éxito en la vida, que es poder comprender lo que lee. Y sobre eso quisiera pues resaltar ese punto en la conversación. Bueno, muchas gracias. Ahora, Débora, ¿qué nos puedes decir tú desde tu experiencia en el aula, en la academia, en toda la investigación que has hecho alrededor de matemáticas, que es una base en general para estructurar el pensamiento y desarrollar otras competencias? The mind and other skills. Estoy de acuerdo con mis colegas. Hay un rango muy grande de capacidades que son necesarias para la sociedad. Representa una parte pequeña pero importante y pienso que todos deberíamos considerar cómo ha cambiado el mundo y cómo está cambiando. No es el mundo de hace 100 años. Para gestionar hoy por hoy se necesitan más capacidades. Hay menos trabajos que no requieran matemáticas ni lectura. Por ende, los retos para nosotros son una barra que cada vez se eleva más, pero no es más allá de nuestra capacidad. Me interesa en particular, y quizá algunos de ustedes estén aquí, quienes crecieron pensando que las matemáticas no eran ni útiles ni posibles. El mundo hoy por hoy ha cambiado, lo creo, y quiero recordarles de que Malasia está sufriendo buscando su avión perdido, extraviado, y el último avión que se perdió de tal forma, el avión Air France de Brasil, se encontró, no lo supe hace poco, pero se encontró 2 años después de mirarlo a través de las matemáticas y la probabilidad. Fue una contribución al mundo que nos benefició a todos. La mayoría de nuestros estudiantes no van a lograr tal hazaña, pero muchos de nuestros estudiantes van a necesitar algunas capacidades matemáticas para abrirle las puertas a diferentes carreras en Estados Unidos, y no sé si es lo mismo para aquí, pero si en Estados Unidos uno mira los trabajos disponibles, hay 4 veces más personas que quieren estos trabajos. Entonces, los 4 de nosotros estaríamos compitiendo si no tuviésemos trabajo para ese mismo trabajo. Si tienes algún conocimiento científico, matemático, técnico, entonces hay 2 trabajos para aquí. Entonces serían 8 trabajos para nosotros. Aprender
matemáticas abre las oportunidades y por supuesto hay que leer para utilizar las oportunidades, pero también se necesitan las matemáticas. Entonces sugeriría que para movilizarnos hacia el futuro deberíamos considerar cómo cada uno de nosotros, no solo los matemáticos, sino que todos nosotros, incluyendo quienes quizás no sean muy amigos de las matemáticas, y sé que hay varios, todos podemos fomentar el aprendizaje cuantitativo. No quiere decir que todos van a enfocarse solo en las matemáticas, pero sí quiere decir que quienes piensan en la agricultura o que se enfocan en la electricidad y diferentes cosas físicas, entonces deberían fomentar las matemáticas para sus estudiantes. En el pasado, la gente iba de un trabajo a otro, no tan frecuentemente como lo hacen hoy por hoy. Y para ser flexibles, los estudiantes deben aprender no solo a utilizar las matemáticas, pero cómo pensarlas, porque si no se piensan, no se pueden utilizar para nuevas oportunidades. Creo que tenemos mucho trabajo por delante como comunidad, como país, como pueblo, como universidad, como institución, para incluir la buena enseñanza y productiva enseñanza del pensar cuantitativo y matemático dentro de todo lo que hacemos. Es un reto grande, pero el trabajo que estoy haciendo sí da muestra de que se puede hacer. Lo he hecho a nivel universitario y muchos de mis colegas lo están haciendo también, y también a nivel vocacional, de educación vocacional. Sigámoslo haciendo. Gracias. Ahora desde el sector productivo, Mónica, Now from la expectativa, ¿cuál the sería productive sector, Mónica. califican, The o que expectation- apuntan a la integralidad de un profesional cuando están buscando nuevos colaboradores, nuevos negocios y gestión de conocimiento, que es lo que ahora es el área de mayor interés en todas las empresas? Bueno, yo creo que en lo que es tecnología, nosotros habíamos venido cometiendo un error a nivel de selección, sobre todo a nivel técnico y tecnológico, y es buscar aquellas personas que tienen certificados de productos. Cuando nosotros comenzamos a nivel productivo a trabajar con las personas, tenemos que tener en cuenta que son un ser humano con unas bases que no, el tener el certificado no necesariamente nos está garantizando que puede ser competente y productivamente dando los resultados esperados. Comenzamos a trabajar hace un año un proyecto asociado a la academia, donde lo que estamos buscando desde IBM es entregar esas oportunidades de conocimiento a las universidades, a entidades técnicas y tecnológicas. Internamente también tenemos programas de responsabilidad social donde comenzamos a trabajar con colegios de ciertas características, buscando darle becas a los chicos que estudian en estos colegios con interés en tecnología. Tomamos un primer grupo, y esto es hablando de anécdotas como pasó en la mañana, y de este primer grupo ya pasaron el primer semestre y encontramos que sus falencias eran estas, efectivamente. No sirve solamente ser el primero del colegio, no sirve solamente tener la intención de estudiar en tecnología, sino prima mucho la capacidad de analizar, de leer, el nivel de bilingüismo y adicionalmente el conocimiento que tienen análisis de matemáticas. Encontramos unas falencias que implicaron con la universidad programar unos cursos de nivelación, y esto lo que nos muestra es que hablar de competencias básicas efectivamente no solamente es tarea después de la secundaria, es previo. Como se decía esta mañana, tenemos que trabajar desde la primaria, desde la secundaria, buscando desarrollar estas habilidades y estas competencias básicas en los muchachos para que a nivel ya productivo sean efectivamente mucho más competentes, no solo en la adquisición de conocimiento, sino en la puesta en práctica de ese mismo conocimiento, garantizando resultados. Muchas gracias, Mónica. Para pasar a la siguiente pregunta, yo creo que es importante, porque creo que este panel es en torno a la formación técnica y tecnológica, pero lo que aquí nos estamos preguntando permea todo el sistema.
UNESCO publicó recientemente los 7 dominios del aprendizaje, que yo creo que no les debíamos ser esquivos en ningún nivel de formación. Nos hablan de bienestar físico, analfabetismo y comunicación, perspectivas de lectura, cognición social y emocional, conocimientos básicos en aritmética, matemáticas, ciencia y tecnología. Si esos son los 7 dominios del aprendizaje, el reto es cómo hacer que los 3 subsistemas realmente integren en un proceso evolutivo y donde cabe y corresponde el desarrollo de estas competencias. La primera infancia en Colombia está siendo muy disruptiva al entender la atención de los niños desde un enfoque multisectorial y nos están poniendo un reto inmenso al resto del sistema de cómo integrarlo. Hago esta introducción porque paso a la siguiente pregunta para mis panelistas y es ¿cómo creen ellos desde su experiencia? ¿Qué recomendaciones le podían dar al sistema de formación profesional del SENA que podría ser vinculante en su oferta de programas, que valga la pena decir hoy el SENA es pionero en procesos ya de acreditación de calidad y registro calificado? Miramos las estadísticas del total de programas de oferta técnica y tecnológica y aún faltan muchos por pasar por el proceso que uno anhela, sea de toda la oferta, y es el de acreditación de calidad. En este marco, lo que aquí estamos hablando manda señales muy fuertes para todo el sistema educativo y específicamente para la técnica y tecnológica. ¿Cuáles creerías, Horacio, desde tu experiencia pueden ser recomendaciones útiles que con estos 7 dominios y aterrizando el deber ser de la formación técnica y tecnológica pueda el SENA y las instituciones técnicas y tecnológicas integrar a su diseño curricular, a la formación de instructores y docentes que participan y en general a lo que esperan del proceso formativo en este nivel? Okay. Bueno, creo que una tarea fundamental que muchas veces no se hace es la identificación clara de cuáles son los desafíos de formación que traen los estudiantes cuando ingresan a los niveles. Y la planificación de mecanismos, de alguna forma, paliativos para subsanar aquellas deficiencias que sabemos traen los chicos, especialmente los chicos de los niveles socioeconómicos más bajos cuando entran a los programas de técnica tecnológica o a cualquier programa, ya sea universitario, cuando pasan en el diversificado, en aquellos que no pasan, a la media, cuando no pasan a un programa de técnica. Entonces, ahí hay una inversión adicional que hay que hacer para identificar cuáles son los desafíos y tratar de subsanarlos. Por supuesto, este es un trabajo que en buena lid no deberíamos de estar haciendo cuando los chicos llegan a ese nivel, sino que se deberían identificar, como decías tú antes, en los niveles anteriores. Y en eso Colombia ha estado haciendo un trabajo muy importante, como tú mencionabas, en el tema de primera infancia, de poner no solo a trabajar a todas estas entidades en pro de la primera infancia, pero tratar de solucionar algo que se da desde la primera infancia. Por ejemplo, ustedes tienen acá, según un estudio que hizo Raquel Bernal de la Universidad de los Andes, los chicos del nivel socioeconómico alto tienen un nivel de lectura de 6 años, tienen el nivel de lectura promedio de un niño de 6 años. Pero los niños de nivel socioeconómico bajo, del quintil más bajo, tienen 1 año y medio menos de nivel de capacidad léxica, o sea, de vocabulario, 1 año y medio menos que los chicos que están arriba. Y hay que pensar en cuáles son los estudiantes que también ingresan en las cohortes a la educación técnica y tecnológica, ¿verdad? Entonces son estos chicos que de alguna forma traen ya una desventaja desde antes de comenzar en la escuela en cuanto a capacidad léxica, en cuanto a capacidad de dominio de matemáticas básicas. Y eso se da en básicamente todos los ámbitos de las otras competencias. Las competencias como por ejemplo la autorregulación, la planificación, la comunicación. Son niños que por el contexto familiar o social que les toca vivir tienen menos competencia. Entonces yo me enfocaría mucho desde la perspectiva de ya una institución que forma en el área técnica y tecnológica, de identificar claramente cuáles son esas deficiencias de los chicos para que haciendo un programa, tiene que ser a medida y esto es obviamente más costoso, se pueda trabajar con ellos para que tengan mejor éxito en la carrera que escojan y bajar los niveles altos todavía que tenemos de deserción en los programas de técnica y tecnológica. Lo que dice Horacio es una invitación tentadora para las universidades y en general para las instituciones de técnica y tecnológica, porque esto implica hacer un diálogo, porque la propedéutica como hoy está definida,
parte de que son los conocimientos disciplinares frente a los cuales se hace una desagregación de cuáles son los encargados de desarrollar el nivel técnico, el tecnológico y el universitario. Sobre las blandas no hay disquisiciones ni hay discusiones y sería la entrada que habría que hacer tal como hoy están haciendo las universidades acreditadas de este país, es entendiendo qué tipo de profesional ingresa y cómo pueden acompañar el desarrollo paralelo a lo disciplinar de estas competencias blandas. Profesora Bárbara, ¿qué nos puede decir usted con toda su experiencia? ¿Qué recomendación le daría al Sistema Nacional de Formación para, además de lo disciplinar que viene desarrollando muy bien, agregar o integrar el desarrollo de estas competencias básicas y competencias socioemocionales dentro de su propuesta académica? Basic skills. Let me start where the previous speaker a little bit left off. All children Todos los niños y todos los estudiantes care that whoever is teaching them cares about their future. tienen ganas de que quienes les enseñen realmente tengan una preocupación y estén involucrados en su futuro. Es muy importante para quien se sienta que está por fuera. Los niños de bajos recursos normalmente se sienten por fuera porque son muchas veces una mujer en matemáticas. Era algo raro. Fui a una universidad en Inglaterra, era una de 7 mujeres entre 350 hombres y uno se siente como que no es parte de lo que está pasando. Para sobrevivir en este ambiente y florecer, un ingrediente, no es el único, pero uno de los ingredientes fue el de darme cuenta de que alguien, y comúnmente es el profesor, cree que sí lo puedes lograr. No es una capacidad técnica del profesor, pero es crucial. Me recuerdo vívidamente hace muchos años cuando trabajaba con los que se iban a graduar en Harvard. Había un chico que llegó que pensaba que solo estaba ahí porque era un atleta, un deportista y no se sentía fuerte académicamente. Inició muy abajo en la escala y en su desempeño, y los padres afortunadamente se lo decían, no eres tan bueno académicamente. Durante ese semestre pasó de ser el de malas notas de la clase a las mejores. Y le dije, realmente, inicialmente me preocupé mucho por ti, pero nunca lo supiste. Al final del semestre, y nunca le pregunté cómo lo había logrado, porque entonces yo estaría muy involucrada en eso. Pero al final del semestre habló con un amigo y estaban hablando de ingresar al estudio médico. Es muy difícil en Estados Unidos y el amigo dijo, mis padres quieren que vaya a graduarme en medicina y me están presionando. Y él dice, ay, pero yo no tengo ese problema porque mis padres no me presionan para nada, no creen que lo vaya a lograr. Pero luego me miró a mí y dijo, pero tú sí crees que lo voy a lograr, ¿cierto? Y lo que me di cuenta en ese momento era que sí, le di algo de matemáticas, pero lo que le di en realidad fue el ánimo de continuar, de perseverar. Es lo más importante que pueda hacer un profesor. Es una capacidad blanda, pero es crucial. Diferentes individuos y diferentes estudiantes necesitan de mucha ayuda o de poca ayuda, y hay toda clase de estudiantes, pero poder modelar esa capacidad blanda le ayuda al estudiante a aprender cómo hacer las cosas por ellos mismos. Y también agregaría, y estoy mirándolo desde la perspectiva matemática, a veces se cree que las matemáticas no sirven. No estoy de acuerdo, pero sí entiendo que muchos tienen esta opinión. Y una de las cosas que podemos hacer es hacer que los cursos
sean de interés para nuestros estudiantes, que nuestros cursos sean relevantes para ellos. Y otro estudiante, nuevamente un estudiante joven, no muy bueno en el curso, pero jugaba fútbol americano muy bien y estaba en el equipo. Entonces cogí todos sus datos de lo que se había publicado sobre él y lo volví problemas matemáticos. Y él creía nunca van a ser interesantes las matemáticas para mí, pero lo volví interesante para él. Y como resultado lo entendió y lo aplicó. Parte del trabajo es realmente tomar un paso más para abordar a nuestros estudiantes, para que se den cuenta la importancia que tiene para ellos y la perspectiva que tienen muchos, o la que tenía yo, que era mi problema crear un curso relevante. Ahora el mundo es diferente como profesores. Dos, creo que el análisis a veces se convierte en un, usted no me da, lo que no me está dando yo lo estoy terminando de formar, o sea, comienzas a una serie de culpas y el ejercicio que nosotros hemos hecho más es, yo tengo esto a nivel de educación que les puede servir, venga, ¿qué le interesa? Para saber dentro de su programa cómo lo puedo apoyar. Mónica introduce un tema y son los ambientes de aprendizaje. Yo creo que ahora que la educación está en el primer plano, uno diría que la educación tendría que ser divertida y significativa, aprender tiene que ser divertido. Y si uno investiga qué está pasando con los países que desarrollan mejor estas competencias blandas o soft skills, y en general quienes tienen mejores desempeños en PISA, en competencias básicas como matemáticas, lenguaje y ciencias, ve que entendieron que aprender es divertido y significativo. ¿Y a qué me refiero? Hay escenarios de práctica y ambientes de aprendizaje que no podemos olvidar que hacen proclive este aprendizaje. Tenemos ejemplos en Medellín, las tecnoacademias y su alianza con la educación secundaria, toda una alianza ahora también en Antioquia de educación, ciencia y tecnología en torno a robótica, nanotecnología, porque justamente estas competencias básicas y socioemocionales tendrían que emerger en ambientes distintos a los tradicionales. Paso a un siguiente ciclo dando este marco, preguntándoles a mis compañeros de panel cómo hacer ahora que en Colombia sabemos los resultados en matemáticas, en lenguaje y en ciencias, para que haya un cambio en los ambientes y para que, como la profesora Bárbara nos instaba, los estudiantes piensen que sí se puede y esa disposición les genere a través de aprendizajes aplicados unos mejores desempeños. ¿Cómo lo ven ustedes desde la experiencia internacional que tiene el banco y qué recomendación harían? Esta casi que es una recomendación para todo el sistema educativo, permea todo el subsector. Tanto en lo que mencionabas y la creación de esos ambientes, hay una persona que es clave, o las personas que son claves son los docentes, y en eso creo que no hay mucha discusión. Por algún tiempo nos fuimos, bueno, son las computadoras y entonces metamos tecnología y entonces mejoremos la infraestructura. Si nosotros tenemos a unos docentes que no son capaces de generar esos ambientes de aprendizaje adecuados y que interesen a los niños, es bastante difícil cambiar el sistema educativo, y eso va desde la primera infancia, desde la educación de los más chicos hasta las aulas universitarias, aunque es menos importante en las aulas universitarias, porque la ruta de aprendizaje de un joven o de una persona pues, adulta o adolescente adulto no está tan marcada por el docente como lo está en la primera infancia. Entonces, en concreto, si tú tuvieras que darle una recomendación al SENA y a todas las organizaciones que están trabajando articulación desde la técnica y la tecnológica a la media, de qué ambientes, cómo trabajar con los docentes, ¿qué les aconsejarías para que esto fluya? Bueno, lo que está haciendo el SENA en términos de formar a sus docentes mejor, en términos de capacitarlos mejor, en términos de darles más herramientas, no solo desde la parte de contenido, sino de la parte de lo que decía la doctora, en términos de los soft skills que los propios docentes tienen que tener para trabajar con los alumnos, es el camino correcto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es lo que siempre es complicado, porque son sistemas, en el sistema educativo, al igual que en el SENA, son sistemas masivos de reformación de capital humano, en parte porque no lo hemos hecho bien, desafortunadamente, desde la formación inicial docente.
Entonces hay un camino que tenemos que recorrer de nuevo, que es formar este capital. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas formas y depende del país la apertura para tomar distintas estrategias. Por ejemplo, en lo que sabemos en la primaria e incluso en la secundaria, muchos docentes no se oponen a recibir materiales estructurados que le ayuden a ser mejores docentes, pautas y guías para ser mejores docentes. Eso se puede hacer desde la primaria hasta la secundaria. En ocasiones nosotros pedimos o les obligamos a los docentes que ellos traigan y que hagan sus propias pruebas y que trabajen con los padres de familia y que trabajen con los niños en ambientes que no necesariamente son los más adecuados, y no les damos materiales para trabajar y no les damos guías para trabajar y esperamos que ellos lo hagan todo. Entonces ahí hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad docente, para que la educación sea más pertinente a lo que los niños necesitan y tengan más éxito. Pero creo que el camino son los docentes. Horacio nos da una pista clave y es parte de los temas que están hoy en la agenda de comunicación del país, y es qué vamos a hacer para acompañar el gran reto que tienen los docentes. Nos habla de materiales y en general de ambientes. Profesora Bárbara, desde su experiencia, ¿qué reformas curriculares se podrían emprender que acompañaran una apuesta de hacer más significativos los ambientes que generen el desarrollo de este tipo de competencias? Let me start not with a Haría- recommendation. Empezaría con una recomendación no solo para el SENA, sino para el país, porque esto no es un asunto institucional, es un asunto nacional o quizá internacional. Quiero hacer un pequeño experimento, quiero contar. Hace muchos años, como profesora de matemáticas, mi trabajo hubiera sido enseñar a los estudiantes algunos algoritmos computacionales, cómo hacer divisiones largas y multiplicaciones. ¿Será que se puede subir el volumen? Cómo hacer algunas cosas computacionales, porque no había computadores ni calculadoras disponibles. Entonces mi trabajo requería una serie de habilidades limitadas y yo entrenaba hacia mis estudiantes. Así era también cuando yo fui al colegio, porque cuando yo era niña recuerdo que pensaba, a mí me gustaba descifrar las cosas y por eso entré a esto que hago. Y yo en mi casa descifraba las cosas, pero yo creía que eso era inmoral, porque yo lo que tenía que hacer era memorizarme lo que me enseñaban, ¿no? Entonces creo que probablemente yo tenía razón y yo tenía que memorizar y nunca lo hacía, pero el mundo ha cambiado. Ahora no es el trabajo de un profesor de matemáticas el enseñar divisiones larguísimas. Nosotros queremos que nuestros estudiantes piensen en cómo utilizar las matemáticas para aportarle al mundo, para hacer trabajos diferentes, para aprender a hacer nuevos trabajos. Nuestros estudiantes necesitan aprender a aprender, no solamente aprenderse algoritmos o divisiones muy largas. Debo recordar que casi no puedo entrar a bachillerato porque no pude hacer el algoritmo de una división, entonces casi no paso a bachillerato. Nuestros profesores saben que deben hacer mucho más. Es algo mucho más amplio. En ningún país pasa esto así como así. No es un proceso gratis, toma tiempo, toma energía y también implica que el profesor esté dispuesto a aprender. En parte porque yo soy matemática y yo enseño en un colegio estatal. Todo el tiempo estoy aprendiendo. Uno de los ejemplos que encuentro bastante interesantes es cómo las matemáticas se pueden utilizar y enseñar para resolver o para descifrar cómo, por ejemplo, un país debe abordar el esparcimiento de o que se propaguen las enfermedades infecciosas, por ejemplo. Yo me aprendo las fórmulas y ya, pero lo demás lo aprendo. Ahora queremos profesores diferentes. Esto tiene que ser un debate nacional. Queremos una discusión nacional en donde las metas nacionales se fijen. Le pagan muy poco a la gente para trabajar arduamente y para hacer las cosas una y otra vez. Eso ya no es lo que necesitamos. En 1925 esta era una opción, pero no el día de hoy. Entonces, esta es la discusión nacional que nadie puede manejar con los mismos recursos, ni siquiera el SENA.
para hacer 20 veces más cosas. Entonces, esto es una situación a nivel nacional que excede la esfera educativa como tal. Dentro de la esfera educativa, suponiendo que ya hayamos logrado adquirir suficientes recursos humanos o capital humano, lo que sea, creo que es importante elevar, promover, retener a las personas, a los profesores que saben cómo aprender. Porque sin importar qué tanto sepan hoy, mañana van a necesitar aprender algo diferente. También hay que pensar acerca de cómo aliviarlos de algunas de las cargas más difíciles del trabajo. Por ejemplo, de mi propia profesión. Una de las partes del trabajo que nunca amaré, para ustedes que son profesores de matemáticas, se acordarán de esto, es calificar las tareas. Es muy aburrido. Por otro lado, es crucial porque hay que aprender, hay que saber qué pueden y qué no pueden hacer los estudiantes. No estoy diciendo que no dejen tareas, aunque mis estudiantes estarían felices si no les dejáramos más tareas. Pero la inteligencia artificial, los computadores pueden ayudar muchísimo con la parte de la calificación de las tareas. Muchos de mis estudiantes en Arizona hacen parte de sus tareas en Internet. Hacen una parte en Internet y yo la puedo revisar y esto me da tiempo para que durante las horas laborales podamos dedicar el tiempo a otras cosas, hablar, por ejemplo, con ellos acerca de qué quieren hacer en sus vidas y demás. Entonces, es importante también fijarnos en la manera en que los profesores usan su tiempo para que podamos tener un uso más efectivo del tiempo. Y todo esto requiere una discusión, no solamente dentro de las educaciones, de las instituciones educativas. Tiene que haber una disposición al cambio, una disposición a aprender y adaptarse en estas instituciones, una conversación entre estas instituciones y la sociedad. Y de hecho, en mi experiencia, yo no he colaborado con la industria todavía, quizá. He colaborado muchísimo con otras disciplinas y esto en sí es bastante difícil. Los matemáticos, como ustedes probablemente saben, que los matemáticos creen que saben cómo funciona el mundo y no tienen la razón, pero saben cómo funciona una partecita del mundo. Otras disciplinas creen exactamente lo mismo y esto crea un choque. Y lo que es más productivo es una relación en que ambas partes puedan ver algo enormemente valioso a ganar. De esta manera, ambas partes van a aprender y a dar. Entonces yo trabajo con otros campos. Si yo trabajo con otros campos, puedo trabajar bien con personas en otras disciplinas que son lo suficientemente humildes como para decir yo quiero saber y lo suficientemente valientes como para decir yo todavía no sé. Quiero trabajar en una sociedad de la misma manera. Thank you very much, Deborah. To Monica, something Colombia, ¿qué porcentaje hay de formalización? Para conocimiento de todos, el porcentaje de formalización, es decir, de enganche a un empleo formal de la técnica profesional en general en el país es del 69%, del tecnológico del 76%, y ha habido un incremento importante en el salario de enganche. No obstante, 4 o 5 años de estar en ejercicio laboral, el salario se estanca. ¿Qué mensaje o cuáles creen ustedes desde el sector productivo son las características de una formación técnica y tecnológica que ustedes anhelan y que garantizaría que un técnico y tecnológico no solo se enganche en el mercado laboral, sino que siga siendo apetecido y se reinvente, un poco bajo la premisa de Débora de aprender a aprender como el principio fundamental del sistema? Hace un rato estábamos hablando de eso con otras personas y definitivamente esa parte depende de las competencias transversales, depende de la capacidad que tenga de cumplir metas, depende de la capacidad que tenga de seguir aprendiendo y seguir creciendo, depende de la capacidad que tenga de generar un resultado que sea productivamente lo que se espera y que para él sea un ser feliz trabajando, además. Y en esa dirección, creo que finalmente hablar a nivel general de compensación es muy complejo en mi caso porque cada compañía tiene su política, ¿sí? Los cargos que para nosotros aplican con nivel técnico
que podríamos decir son cargos de proyectos de delivery, no está asociado al título, está asociado al hacer. O sea, si la persona sabe hacer X función, es competente, ¿sí? Y en esa dirección, incluso devolviéndome un poquito a lo que decías antes de qué recomendación haría, sí creo que es clave cambiar la metodología de la memoria por la experiencial, que le permita en ese momento experiencial a la persona desarrollar las competencias, no solo del saber, no solo del conocimiento, sino que le permita desarrollar las competencias que se requieren para la función que debe cumplir. O sea, no es la respuesta a decir, monté un curso de comunicación para enseñar que X rol se comunique, ni que trabaje en equipo, ni que tome decisiones. Es en el rol y en la función que debe cumplir, cuáles son las competencias requeridas a nivel de conocimiento, a nivel básico, que en general es así que hay que aplicar todas, y las transversales como las que conocemos como blandas. Entonces, en la medida en que la persona como individuo evolucione, no asumimos que la persona que tiene título y porque se siga graduando, por eso nomás va a tener un cambio salarial, es sobre el desempeño, sobre lo que efectivamente se puede generar una medición porque es el hacer, y es lo que yo como sector hago tangible. Para finalizar esta conversación hay una pregunta que todos quisiéramos desde la experiencia de estos tan importantes panelistas saber. Se avisoran 4 años donde uno esperaría que sigamos avanzando en educación. La técnica y tecnológica es más del 40% del total de la matrícula, eso es un avance significativo. La pregunta es, ¿cómo hacer más y mejor? ¿Qué podemos hacer en materia de calidad? Como les decía, aún muchos programas de formación técnica de instituciones técnicas y tecnológicas no tienen acreditación de calidad, ahí hay un reto. Uno les dice a los chicos que la técnica y tecnológica es la vía, pero no hay gran oferta de especializaciones técnicas y tecnológicas. Hablamos de competencias blandas y competencias cognitivas, pero aún el recurso humano y los desarrollos curriculares no están preparados para ello. Hablamos de que las empresas sean las más felices de contar dentro de sus colaboradores con técnicos y tecnólogos muy pertinentes. Y hablamos de que las competencias blandas, nos lo han reiterado los panelistas, son una oportunidad. En el país no hay ninguna prueba que las mida. Se están haciendo unos experimentos de prueba cero en la Secretaría de Bogotá, por ejemplo, con base en un grupo de trabajo que Gordon Brown lidera desde Estados Unidos sobre nuevas métricas. Poniendo todo este menú sobre la mesa y conociendo los distintos perfiles de los panelistas, les formulo la pregunta y creo que lo que ustedes nos digan pues orientará al público, al SENA y a todos los que estos temas nos inquietan y apasionan, que podría ser el aporte que podríamos dar desde el sector privado, desde el sector público y desde la academia. Entonces, Horacio, te oímos. Ok. Realmente el desafío educativo, como mencionaba la doctora, no es una cosa que le competa solamente al SENA o le competa a una institución en particular, sino es una cosa sistémica, ¿no? El tema de la calidad docente, que es por donde pasa básicamente todo lo que queremos que pase en las aulas y que pase con los chicos, es fundamental. Y en eso es una cuestión transversal que pasa desde los docentes que están a cargo de los más chiquitos hasta los docentes que van a estar a cargo de los chicos en el nivel universitario. Entonces, ahí el enfoque y el trabajo con la formación docente, tanto la formación inicial como la formación en servicio para aquellos que ya están atendiendo niños, es fundamental para lograr superar los desafíos que tenemos en educación. Ahora, en el tema de las competencias socioemocionales o las competencias no cognitivas, muchas de estas se aprenden mejor desde la primera infancia. O sea, desde cuando uno mira el juego de los niños, las conversaciones, el diálogo, las interacciones de los niños en una escuela, desde el jardín, ahí se van generando esas competencias básicas de planificación, de compartir, de trabajo en equipo. Son competencias que luego las requerimos en el mercado laboral, pero que podemos comenzar a trabajarlas con los niños más chiquitos, desde pequeños. Es mucho más fácil hacer todo cuando son más pequeños, en el caso de las matemáticas, en el caso de las competencias lectoras,
cuando los niños son más pequeños. Las acciones que emprendamos luego, cuando los chicos ya entran a la técnica, a la tecnológica o a la universidad, son acciones más bien remediales. Y tenemos que estar conscientes de que países como Colombia y países de la región en general, casi la mitad de los chicos no están terminando 9º grado. O sea, ahorita nos estamos ocupando del tema de técnica y tecnológica de los chicos que efectivamente terminan y cómo mejoramos la calidad ahí, en este nivel. Pero tenemos casi la mitad de los chicos que no están ni siquiera llegando a 9º grado y concluyéndolo. Entonces, hay algunas cosas que están pasando en el sistema educativo, en general en la región, que no están permitiendo a los chicos progresar en una forma eficiente en su vida académica. Ahora, desde el punto de vista de la técnica y tecnológica, y esa es una invitación a las distintas entidades que están involucradas en el sector, hay todavía mucho que hacer por mejorar la gobernabilidad del sector. Vemos, por ejemplo, que en el caso de la acreditación de las técnico-vocacionales está a nivel de las secretarías de educación y todavía hay confusión en el mercado entre el técnico vocacional o técnico laboral, que le llaman en ocasiones, el técnico profesional y el tecnólogo. ¿Y cuál es el valor agregado de 1 año más o 1 año menos de formación? Y no está muy claro todavía eso, y las instituciones, al parecer, en ocasiones no lo tienen claro tampoco, las instituciones que forman. Y en eso pues el SENA tiene un rol fundamental que ha asumido con mucho esfuerzo, porque el SENA tiene la mitad prácticamente de la oferta pública de técnicos y tecnólogos. Y es un gran reto para una institución tener tanto de esta formación a su cargo en cuanto a la oferta pública. Entonces, hay algunas cosas de reordenamiento del sector o de clarificación de roles en el sector que se deben todavía hacer para temas como los que tú mencionabas de la acreditación de la alta calidad. Ahora, esto obviamente, y pues doña Gina, más que nadie lo sabe, requiere plata. O sea, o sea, le piden al Instituto Tecnológico de yo no sé dónde que de repente saque a los chicos con calidad, que hagan todo calidad, y le llega una cantidad de recursos que no sirven para hacer nada. Entonces, obviamente, esto requiere plata y requiere un esfuerzo del Estado muy fuerte en cuanto a la carga tributaria que tiene el país, en cuanto a los impuestos que recolectan y a dónde se asignan. Ahora, una Colombia competitiva, una Colombia en paz, va a requerir mucho mejor personal calificado hacia el futuro. Pero es que como que está entrando smog. No, ya no es agua, es smog. Entonces, es fundamental dedicarle más recursos al tema educativo, desde la primera infancia hasta las carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Mil gracias, Horacio. Profesora Débora, ¿cuáles serían sus recomendaciones al respecto? Es de mejorar la calidad. Una perspectiva que yo sé. Bueno, voy a hablar desde la perspectiva académica, que es en la que yo estoy calificada para hablar al respecto. Esto, como usted lo menciona, es un efecto presupuestal, pero uno de los efectos de tener clases muy grandes, con muchos estudiantes o profesores que no reciben un buen salario, que tienen una gran carga laboral y de tener que calificar un montón de exámenes, etcétera, etcétera, es que tiene que existir la posibilidad de evaluar a los estudiantes rápidamente. Por ejemplo, al venir aquí por 2 días, la mitad de mis amigos en la Universidad de Arizona están haciendo mi trabajo por mí. Entonces, es un trabajo arduo. Lo que yo quisiera sugerir, particularmente para abordar el tema de la calidad y elevarla a dimensiones más allá de lo estrictamente matemático, es pensar acerca de maneras de evaluar a los estudiantes, como creo que lo hace el SENA en la educación vocacional,
existe una evaluación, es decir, evaluación a los estudiantes con proyectos y también con exámenes. Piensen ustedes, si tienen 400 estudiantes en una clase de matemáticas en la universidad y tienen dos unos profesores que tienen que también enseñar otras clases paralelas, un doctorado, entonces todo se hace rapidísimo, uno le da exámenes de escogencia múltiple y todo el mundo hace el mismo examen y los califica una máquina. Esto requiere del lado del estudiante el aprender cómo adivinar la respuesta, y eso no es lo mismo que aprender matemáticas, por supuesto que no lo es. No es lo mismo que aprender a aprender o como aprender a construir un puente o arreglar una máquina, una lavadora. Es diferente. Si es útil, pues es cuestionable, pero es una habilidad diferente. Yo he tenido muchas experiencias en donde, bueno, y es maravilloso cuando tengo el tiempo para esto, en que en la ruta del examen hay algunos estudiantes que siempre han sido buenos en los exámenes y pasan el examen sin estudiar, de hecho, y son muy hábiles, muy astutos para esto. Tienen como habilidades que probablemente no son muy útiles ya cuando entran al mercado laboral. Los estudiantes que no creen que son buenos en una materia generalmente se sientan en la parte de atrás del salón y leen el periódico y esperan no rajarse. Pero si se asignan proyectos que sean interesantes, que capten la atención, las personas que se sientan allá atrás, en la parte de atrás del salón de clase, se vuelven a la vida y se interesan, no piensan, digamos, por las vías tradicionales, pero ellos pueden pensar y pueden pensar muy bien. Si los podemos enganchar en la conversación, si podemos dignificar sus acciones, ellos se convierten en estudiantes diferentes. Ellos pueden volverse exitosos. Con frecuencia podrían ser aquellas personas que van a ser muy útiles más adelante porque pueden traer visiones nuevas, novedosas, por fuera de la caja, ideas innovadoras que pueden traer soluciones al mundo. Entonces, los exámenes son importantes, por supuesto, son muy importantes porque dicen algo acerca de dónde están las habilidades básicas. Pero, así sean importantes, no lo son todo. Y la mayoría del trabajo que hacemos en las universidades, para bien o para mal, y parte de esto es nuestra culpa, ¿no? Y parte es un reflejo de la visión, de la percepción de la sociedad. No es culpa de nadie. Pero mucho de lo que hacemos en las universidades es bastante limitado porque solamente calificamos de una manera hasta que llegamos a los cursos de nivel superior. En la universidad los profesionales en matemáticas o la gente que está particularmente interesada en nuestro campo. Pero generalmente los cursos para profesores se enseñan de manera que yo no quisiera que los profesores enseñaran. ¿Cómo aprende uno a enseñar? Usted lo ha visto por todos los años, por 12 años. Pues uno va y hace lo mismo. Si uno quiere que los profesores cambien, tenemos que cambiar nosotros también. Y no lo podemos hacer solos. Necesitamos su ayuda, su respeto y toda nuestra colaboración también. Thank you, Deborah. From the productive sector, what would be your viewpoint on this, but also the educational sector? We have tried to explore the possibility of working with Educación en tecnología, pero en colegios. Y ese aspecto educativo en los niños para nosotros se nos hace clave y mucho más cuando hablar de tecnología no es tener temor ni jartera ni por las matemáticas, ni por el cálculo, ni por la física. Yo creo que aquí es clave todas las recomendaciones de Débora, porque se requiere un cambio de mentalidad a nivel docente para generar un nivel de educación mucho más proyectiva y que le permita al estudiante desde pequeño generar autogestión, además, el interés por aprender, por adaptarse y por ser flexible. Yo creo que estamos muy acostumbrados al DEME, conocimiento, y cuando uno sale, yo tengo una frase cuando hablo con los estudiantes de las universidades y es que uno se gradúa y uno dice solo sé que nada sé, porque estudié un montón de tiempo
y salgo a trabajar y encuentro que voy a empezar a aprender a trabajar. Y eso es muy complicado, porque el sector productivo espera contratarte y que tu curva de aprendizaje cada vez sea más corta. Entonces, el trabajo tiene que venir mucho antes. Creo que el reto de gobierno, el reto en metodologías es bien alto, porque además los sectores productivos y puntualmente en Colombia están creciendo mucho, a pasos agigantados. Y de aquí a que nosotros implementemos, y hablo desde tecnología, todos los productos con nuevas tendencias, o más que productos, proyectos con nuevas tendencias de tecnología, los estudiantes todavía están pensando en los mismos programas educativos que vienen andando hace cuánto. Entonces sí se requiere una flexibilidad de gobierno para generar una adaptación más fácil a las necesidades de los sectores productivos, pero se requiere un cambio de mentalidad a nivel docente que permita a los estudiantes aprender a ser flexibles y proyectarse. Bueno, yo creo que ha sido muy rica esta discusión. Yo me tomaría unos 2 minuticos para dejar sobre la mesa unas conclusiones, que yo creo que es parte de la reflexión de estos 2 días. Definitivamente el tema de que competencias cognitivas y socioemocionales deban comparecer en el mismo escenario no está en discusión. Eso creo que quedó comprobado en esta conversación. Los gran retos serían los cómo, y los cómo van asociados a innovación educativa. Acá nos han invitado a mandarle un mensaje a los hacedores de política pública de la necesidad de nuevos recursos para el sector. Bien, nos han hecho un llamado al rol de los docentes y de los distintos actores de la sociedad, pero uno diría, la innovación educativa per se surge como dar nuevas respuestas, entendiendo el concepto a prioridades de calidad. Entonces entraría ya en materia de los puntos específicos que quedarían en la agenda. El rol del sector productivo, yo creo que con todo lo que Mónica nos compartió, uno ve que hay mucha apertura del sector productivo a tener un rol más dinámico en la educación que este país requiere, en la definición del marco de competencias. Si ustedes la ven, la vemos con mucha solvencia hablando de competencias socioemocionales porque lo viven día a día en el desempeño de sus colaboradores. Yo creo que esto le aportaría mucho al sector educativo, sería uno de los retos. También la empresa es un escenario de práctica y de aprendizaje. En la fundación se habla de empresas educadoras y es esta corresponsabilidad en el proceso subsiguiente de actualización y de aprender a aprender del talento. Si entramos más en materia a la formación técnica y tecnológica, pues salieron acá varias oportunidades, vería yo. En primera instancia, formación docente, yo creo que es una oportunidad para todo el sector, pero volvemos a hablar de socioemocionales. Todavía nos da susto. Doy una anécdota: ayer en una universidad, en un proceso de elección de un rector, se propone que para calificarlo se midan las competencias socioemocionales y los mismos académicos se miran entre sí, se ríen, lo ven como algo light y dicen no, miremos el currículum. Esto lo cuento porque creo que hay mucho por hacer para entender cómo abordarlas con responsabilidad. Hay distintas escuelas de pensamiento al respecto, hay apoyos como el coaching educativo, como un trabajo en paralelo, porque los docentes que tenemos son los que hay y a ellos nos debemos cómo acompañar, ellos son los que van a jalonar el desarrollo de estas competencias. Otro tema abordado son los ambientes de aprendizaje, cómo vincular la empresa, la experimentación, hacer significativo el aprendizaje agradable. La profesora Débora nos instó mucho en el tema de sentir que los estudiantes sí puedan, que son capaces de y que generen las capacidades de aprender a aprender. Yo creo que eso es un gran reto. Hay muchos proyectos hoy andando piloto en general en el país de robótica, de nanotecnología y de muchas otras áreas que se pueden convertir en algo que ella mencionaba, y es la formación por proyectos combinada a la educación experiencial. Ahí aparece un gran potencial. La articulación de la TIT con el sistema educativo en general casi que es lo medular. Si miramos la deserción en técnica y tecnológica, pues es la deserción más alta de todo el sistema de la básica, media y secundaria. Si miramos la técnica y tecnológica, tiene tasas muy altas de deserción. Nos invitaban los tres a que el sector de la técnica y tecnológica converse, y decían que en países donde la técnica y tecnológica ha logrado mejores resultados, hay muy buena conversación tanto en la academia como en los hacedores de política que tienen que ver. Yo creo que sería un reto, porque hay instituciones técnicas y tecnológicas con muy pocos recursos y hay instituciones con mayor potencial de aprendizaje. En Antioquia las 3 instituciones técnicas y tecnológicas públicas están trabajando en red. Yo creo que sería un ejemplo a mirar, no creo que sea el único, pero yo creo que está generando un lenguaje común de qué espera en ese departamento el sector de la formación técnica y tecnológica. Y finalizaría valorando mucho las reflexiones de los
3 panelistas sobre qué evaluar. El sector privado nos decía, estamos mirando competencias, resultados tangibles, no solamente un diploma o una formación curricular. La profesora nos hacía mucho énfasis en que las evaluaciones per se mismas no necesariamente dicen qué pasa. La educación superior no obliga a un sistema de evaluación, en virtud de la autonomía cada institución puede definir cómo, pero sí hay unas pruebas de salida que son los ECAES. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacer de la evaluación una forma de enamorar a los estudiantes de lo que uno quiere aprender y puede ser, y no una forma punitiva de ir midiendo ciertos conocimientos memorísticos, que es un poco como se puede interpretar? Finalizaría agradeciendo esta oportunidad y dejando el mensaje que creo que hay muchos actores que les importa la técnica tecnológica, el sistema de formación profesional, y hay retos por venir que deberían estar como agenda urgente dentro de las prioridades del sector educativo. Muchas gracias.